Muy buenas, hoy os traigo un pequeño vídeo en el que os voy a enseñar la customización que he realizado en esta Nextool Mini Sailor. Esta es la segunda unidad que pedí y que ya me ha llegado, que está sin tocar, diríamos, de serie. Y esta es la que lleva ya desde que os enseñé el vídeo. Ese mismo día aproveché para hacer unos cambios y dejarla a mi gusto, y la he usado de manera intensiva. De hecho, no he usado otra multiherramienta de formato llavero, diríamos, o de bolsillo, más que esta desde entonces, simplemente pues para exprimirle un poco el jugo y ver por un lado sus límites y por otro ver si tenía algún problema endémico que diese guerra en el futuro. De momento no he encontrado nada significativo, estoy contento con ella, muy contento de hecho, y esta es la de serie. Voy a compararos un poco lo que he hecho en la versión customizada. Lo que desde fuera es más evidente es que esta posee un clip que esta no posee. Este clip es un clip genérico que he comprado, que tenía ya comprado de hecho en una plataforma china, que es este que veis aquí y que podéis encontrarlo fácilmente si ponéis cuchillo clip o clip para cuchillo o cualquier otra cosa, os aparecerá enseguida en las búsquedas. Viene con 3 tornillos de métrica de 2,5, pero no he utilizado ninguno de ellos para instalarlo porque lo que he hecho ha sido, como veo que tiene 2 agujeros, la historia está en que si ponía los 2 agujeros y utilizaba uno aprovechando el eje de la multiherramienta y otro que yo taladrase en la cacha, era muy largo el clip, me iba a dificultar la entrada en las prendas de vestir con ese tornillo coincidiendo con la entrada del clip, y además hacía que sobresaliese mucho la mini herramienta del bolsillo. Yo estas mini herramientas no las llevo nunca con las llaves porque mi llavero es muy peculiar. Ya os lo he enseñado en el canal, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que lo veáis, porque evidentemente pues no admite este tipo de accesorios. Es algo en lo que las llaves están recogidas, no meten ruido, y esto está un poco fuera de lugar en mi llavero. De esa manera os las llevo en una funda en el cinturón, o, como ninguna de estas multiherramientas posee clip, en este caso he optado por colocarle un clip. He pasado por varias partes o fases a la hora de instalar este clip. Cuando corté el clip original, que es este, para dejarlo así, lo que usé fue una Dremel con un accesorio de corte como este, y luego lo rematé con unos tambores de lija que también están disponibles para las Dremel, que son estos de aquí. Y luego ya hice un acabado un poco más fino con un disco de scotch y luego un disco de pulido, de tal manera que los cantos del clip me quedasen bien rematados. Después lo que hice fue colocar una pequeña capa de Araldit, que es un pegamento tipo epoxi, pegar el clip a la vez que ponía el tornillo para que quedase adherido y no rotase. Lo que pasa es que tuve un enganchón al pasar en un pasito estrecho y ese clip giró saltando el pegamento y arrastrando toda la cacha, diríamos, con ese clip y quedando arañada entera. Entonces ya decidí que sí, que un tornillo está muy bien, pero que necesitaba una fijación extra para ese tornillo para que este clip no rotase. ¿Qué es lo que he hecho? Pues bueno, básicamente lo que he hecho ha sido, si os fijáis, ha sido fresar un poco el contorno en el que apoya, o mejor dicho, la base en la que apoya ese clip, de tal manera que del grosor del clip hay una parte del clip que está incrustada en la cacha de aluminio. Ese fresado, la verdad es que no me he esmerado mucho en que fuese un trabajo fino, y lo he hecho básicamente con una fresa como esta y también con una multiherramienta rotatoria tipo Dremel, como esta de aquí. Simplemente es colocar este accesorio y con tiento ir fresando el hueco que te has marcado para hacer que este clip, esta superficie plana que apoya en la cacha, quede, digamos que más incrustada, y de esa manera le quites toda rotación posible al clip. Es algo laborioso. Seguramente si alguien encuentra un clip compatible que no requiera de tanto mecanizado en la cacha, pues sería mucho más interesante. Yo he usado lo que tenía porque estos clips los tengo para otro tipo de usos, y bueno, pues ya os enseñaré cómo puede estar ubicado en otras piezas para los que lo he usado. En este caso, esa es la primera diferencia y la más evidente. Luego, os comenté en el vídeo en el que presenté la Mini Sailor Tool, que os dejaré el enlace también en la descripción de este vídeo, que las tijeras tenían las puntas ligeramente redondeadas. Estas son las puntas estándar, que si os fijáis en el borde están ligeramente redondeadas. Eso hace que la punta de las tijeras realmente no corte. Son dos puntas redondeadas y están separadas un poco del material de tal manera que no llegan a cortar. ¿Qué es lo que hice? Pues básicamente
con ese mismo tambor de lija, de la Dremel que os he enseñado, este de aquí, lo que hice fue quitar esa sección de la punta que no tiene filo. De esa manera quedó el perfil de las tijeras. Ahí lo veis, diferente, pero que cortan desde el primer punto de la tijera. Es decir, desde la punta ya empezamos a cortar. Eso hace que sean más interesantes cuando tienes que meter la tijera en alguna cosa y empezar a cortar desde el principio, o cuando tienes algo en la superficie que quieres cortar apoyando la tijera y cortando. De esa manera cortas desde el primer borde de esa tijera. Eso se puede hacer sin mucho esfuerzo, ya os digo, con una Dremel o incluso con un taco de madera con un trozo de lija al agua pegado encima. Otro cambio que realicé lo hice en otro uso largo, que es este. Este es el uso de origen, que básicamente es una herramienta combinada que es un abrebotellas junto con un abrelatas. ¿Qué es lo que hice yo? Pues bueno, he transformado ese abrelatas de la punta en otra cosa. Básicamente lo he transformado en esto. Voy a poner los dos usos uno al lado del otro para que lo veáis. Veis que hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Ahora tengo un destornillador plano en la punta y tengo también un gancho cortamateriales que tiene un borde, este de aquí, que lo que he hecho ha sido afilarlo también. ¿Por qué? Porque así puedo clavar ese pico en blisters plásticos que muchas veces son gruesos y luego ya atacar con ese pico y tirar y hacer que actúe ese gancho cortamateriales. ¿Cómo he generado este gancho cortamateriales? Bueno, la parte delantera del abrelatas la he modificado básicamente con el tambor de lija de la Dremel y luego aparte los biseles laterales para hacerlo un poco más con lo que vais a poder tener todos en casa. He cogido una Leatherman Wave y he limado a mano hasta conseguir ese perfil de destornillador. Ahí lo tenéis. He hecho lo mismo con este pequeño bisel, lo he afilado con esa misma lima de diamante y luego ese afilado del gancho interior lo he hecho con la Dremel y con esto, que es básicamente una piedra esmeril, pequeñita, circular, que me da el radio que quería para esa superficie de corte, y lo que he hecho ha sido ir pasándola, refrigerando la pieza para que no se destemple, hasta que ha quedado así. Y después de hacer ese, diríamos que gancho en basto, lo que he hecho ha sido pulir esa superficie con un disco, en este caso, de trapo con pasta de pulido, siempre teniendo en cuenta el sentido del giro para que no enganche a contrapelo, diríamos, en el gancho afilado. Y así es como ha quedado. Estoy contento con el resultado, funciona perfectamente y hace exactamente lo que quería que hiciese, que es de gancho cortamateriales. Vamos a ver. En los destornilladores no he hecho ningún cambio. Están exactamente igual que los de origen, son iguales en las dos multiherramientas, un destornillador Phillips tipo 2D, plano, pero que abarca desde el número 1 hasta el número 2. Un destornillador plano también, un extractor de tarjeta SIM, que valoré el convertirlo en un destornillador plano para gafas, pero al final lo he descartado porque tanto el destornillador para gafas como el extractor de tarjetas los uso poco y me da igual una herramienta que otra. La anilla para llavero, que está aquí oculta, no la he tocado en ninguno de los dos casos y sigue ahí. ¿Qué cambio he hecho que a mí personalmente me ha gustado bastante, pero que queda un poco fuera de las capacidades de algunos, básicamente por no disponer de la pieza? Es este. Esta no es la hoja original. La hoja original de la Mini Sailor es exactamente esta, que es una hoja tipo Seafood modificada. Esta es la hoja original y esta es la hoja que yo le he instalado. ¿De dónde he sacado esta hoja? De otra multiherramienta de la empresa Nextool. En este caso, de esta, de la Mini Flagship. Quité la hoja que traía esta de origen y esta otra hoja, y lo que hice fue intercambiarlas. Es muy sencillo de hacer, encajan perfectamente, ambas funcionan perfectamente, tienen el mismo diámetro de eje, el mismo apoyo para los muelles y son básicamente intercambiables de un modelo a la otra, igual que el resto de las herramientas. Solo he cambiado la hoja de corte porque considero que esta hoja tipo clip point se ajusta más a mis preferencias que esta. Tiene algo más de punta y me permite unos trabajos como, digamos que más polivalentes. En ese sentido, teniendo en cuenta que es una multiherramienta pequeñita, cuanto más polivalente sea, mejor. Así que he decidido quedarme con esta versión más puntiaguda, algo más agresiva a los ojos, pero que me resulta más práctica que esta. Respecto a las herramientas exteriores, no hay más que comentar, pero sí que vamos a abrir el alicate y os voy a enseñar
el otro cambio que hice en el alicate, que básicamente ha sido el de pasar el mismo disco, ese famoso de lija que os he comentado, este con la Dremel, y redondear, o mejor dicho, quitar una ínfima sección de la cabeza del alicate. Aquí está como estaba antes, ya veis el perfil redondeado que tienen, y aquí es como lo he dejado. Esta es la versión customizada y este es el ajuste original. Comentaros que cuando compré la Mini Sailor Tool y me llegó la primera unidad, tenía el eje mal remachado, es decir, tenía tolerancia lateral. Y lo que hice fue remacharlo por mi cuenta, básicamente golpeando con una herramienta apropiada en el eje para ensancharlo y que fuese un poco más duro. En este caso, esta segunda unidad viene bien remachada, es decir, no tiene la tolerancia que tenía la otra, las puntas cuadran bien, pero sigue con ese remate redondeado. Dejar esto así implica que cuando tú vas a coger, por ejemplo, ahí veis, estoy intentando sujetar la piel y no la llego a capturar. Con las puntas de esta manera, ya veis que yo enseguida gano en precisión y puedo pellizcar esa piel, porque el agarre comienza desde el preciso instante en que apoyo la cabeza del alicate, cosa que no pasa cuando tienes este perfil de puntas. Esto es mejorable por el fabricante y yo creo que debería valorar el remediarlo, porque con una herramienta como esta es un minuto de trabajo. Y literalmente es un minuto, porque no llegas ni siquiera a destemplar nada, es un trabajo muy rápido, es muy poco material el que tienes que retirar, ya veis que la diferencia es mínima, pero aquí tienes unas puntas precisas y aquí no. Es tan sencillo como eso. Entonces, creo que debería plantearse el cambiar un poco el perfil de estas puntas y acercarlo un poco más a este. ¿Por qué? Porque son alicates pequeñitos de precisión, pero si las puntas no son precisas, pues estás perdiendo gran parte de las ventajas de llevar una multiherramienta basada en unos alicates de este tamaño. Necesito unos alicates pequeños y de precisión. Si no tengo precisión en las puntas, pues hombre, es algo que es muy mejorable. El hecho de que sea mejorable y subsanable por el usuario no significa que no esté mal hecho de origen. Estas puntas son mejorables, esto no cuesta nada hacerlo, pero lo tienes que hacer. Y si lo tengo que hacer yo, es un tiempo que yo pierdo en hacerlo. Sí es cierto que el precio de estas multiherramientas es muy económico. La primera, pagué un poco más por ella incluso, y esta se quedó puesta en casa por unos 18 euros. Por 18 euros está muy bien, incluso tal y como viene de serie. Sí es cierto que cuando algo te cuesta 18 euros, te duele menos customizarlo que si es una multiherramienta como la Leatherman Squirt PS4, que te cuesta entre 40 y 50 euros. En esta no te duele coger la Dremel y cambiar algunos usos, te da igual la garantía o invalidar la garantía haciendo una customización, porque al final has pagado por ella 18 euros. Cuando pagas 50 euros por ella o 40 euros, evidentemente te duele más. A mí no me ha dolido lo más mínimo el customizar esta, pedir otra incluso para customizarla también y así tener dos multiherramientas para ir rotando. Es muy versátil, me parece una compra muy acertada, tiene, como todas las multiherramientas del mercado, cosas que son mejorables. Esta se acerca más a mi multiherramienta de llavero idónea sin serlo. No llega a ser perfecta, pero desde luego se acerca más a la perfección que esta. Cosas que añadiría, estaría bien una pequeña lima de uñas en algún sitio, porque en este formato de herramienta pequeña, que te rompas una uña o que la melles o que trabajando simplemente te hagas daño en la uña y te quede deteriorada, es algo que te puede pasar. Y si tienes una lima de uñas lo puedes solucionar, y si no la tienes, evidentemente, pues no puedes hacer nada. Puedes intentar retocar esa uña con la tijera, pero a veces con una simple lima de uñas hay problemas que te quitas de encima. Esta multiherramienta no la posee y sería algo a valorar. La otra multiherramienta de Nextool en ese formato, esta, de llavero, la Mini Flagship, sí que posee lima de uñas, pero tiene otra serie de defectos que esta, por ejemplo, no posee. Los muelles de esta son mucho más resistentes que los de esta. Son fuertes y se nota. Ahí han hecho un buen trabajo en Nextool, mejorando la pieza, y eso es algo que lo vemos en el resultado final. Es interesante, customizarla es entretenido, no lleva mucho tiempo. Yo esta, de la que acabé el vídeo en el que os enseñé esta multiherramienta, la Nextool Mini Sailor, le metí mano y hice todo lo que tenía que hacer en un ratito. Es algo que, si tienes la maña y la herramienta, puedes hacerlo. Yo he utilizado para hacer esa customización, ya os he dicho, una lima de una Leatherman Wave para algunas cosas y una
Dremel, en este caso a batería, de la marca Parkside, que se vende en el Lidl, que actualmente está a la venta una versión más moderna que esta, porque esta es de batería extraíble, la actual es una batería que va incorporada, es algo más corta que esta, y que cuesta unos 23 euros. Aquellos que no tengáis una multiherramienta de tipo Dremel, podéis hacerlo también, pero os va a llevar evidentemente mucho más tiempo. Esto lo que hace es acortar el tiempo de trabajo. Eso es así de simple. Si tienes una herramienta eléctrica vas a ir más rápido. He cogido y he hecho esa modificación con la multiherramienta tipo Dremel más barata que tenía, porque, bueno, pues es la que tengo en casa para pequeñas tareas, va a batería, puedo usarla ahora que estamos haciendo pequeños cambios en la casa para pequeñas tareas y, bueno, pues no he tenido ni siquiera que bajar a mi taller para hacer la modificación de esta herramienta. Es algo que se puede hacer en casa por cualquier persona con un mínimo de herramienta y que es asequible para cualquiera. Pequeños cambios, el más drástico, diríamos, es el intercambio de hoja entre esta multiherramienta y otra, porque necesitas tener la otra hoja para hacerlo. Pero lo demás es simplemente cambiar pequeñas cosas trabajando un poco con una Dremel o similar. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.